Señoras, señores, el espectáculo va a comenzar. Hasta que en 1887 abre sus puertas el primer teatro en Cieza, los espectáculos se realizaban en corrales, por ejemplo, como el de la Posada y el del convento, también en la Casa del Hospicio, y también tenemos noticias de que en la antigua Plaza de Toros. En 1887 abre sus puertas el Teatro Juliá. Vamos a ver. El Teatro Juliá no sabemos exactamente dónde estaba, parece ser que cerca del Camino de Murcia. Y Ricardo Montes, en su libro El teatro en los pueblos de Murcia, 1845-1936, cuenta que en dicho teatro actuaron actores como el murciano Blaya y representando la obra El Relámpago. En 1889 también viene la compañía de teatro del Teatro Romea de Murcia, con una zarzuela, que por lo visto era un género muy demandado en aquella época en Cieza. En 1889 aparecen por aquí un grupo de marionetas, considerado el más importante de España, que son los fantoches españoles. Adolfo Ayuso, en su obra Los Narbón, la compañía de marionetas más importante de España, cuenta que en este año el director de la compañía es Isidoro Narbón, que es su fundador, y que ya se llamaban fantoches Narbón, aunque en muchos lugares donde iban todavía le seguían poniendo el nombre antiguo. Se trataba de una compañía de primer orden, con unos decorados que la crítica de la época los califica de espléndidos. Parece ser que los Narbón le compran todo el montaje a un marionetista italiano llamado Giuseppe Pantanida. No sabemos qué obras se vieron en Cieza, pero en otros lugares de España en ese año representaron El alcalde toreador, La conquista de Argel, María la hechicera y El nacimiento del Mesías. En 1893 un incendio destruye el Teatro Juliá. El siguiente de la lista es el Teatro Galindo, que abre sus puertas en 1900. Reutiliza para ello la antigua Plaza de Toros, en parte de ella, porque como veremos más adelante, parte de la Plaza de Toros se destruye para construir el teatro. En principio surge como local de verano y a partir de 1903 ya lo cubren y es un teatro estable. Sabemos que vienen compañías como las de Enrique Calvet, hay sociedades locales que hacen representaciones, como es la Sociedad del Progreso, viene la cupletista Blanca Azucena en 1916, hay también una compañía del propio teatro, del Galindo, que representa zarzuelas. También viene la compañía de Carmen Echevarría. En 1931 hay obras de Muñoz Seca, dirigidas por Irene Barroso y Ricardo Vargas. En 1932 se representa Luisa Fernanda, no será la primera vez que se represente en Cieza, ni la última. En 1934 la compañía Vendrell la repite la misma obra. En 1909, bueno, aquí estamos ya, vale. En 1909 abre sus puertas el Salón Azul, que es propiedad de Jerónimo Salmerón. Organiza ya sesiones de cine y varietés con artistas como la Bella Azahar, que la prensa de la época la describe así. Es alta, rubia, esbelta, de cara bonita, ademanes distinguidos y posturas sugestivas y arrogantes. Canta cuplets admirablemente, todos exentos de obscenidades y burda chocarrería. El mismo empresario abre en 1917 el Teatro Borrás. En él actuarían, por ejemplo, la familia Esteso en 1920, grupos de aficionados locales. En 1929 la compañía Cañete Ojeda, con la actriz Adriana Robles. En 1930 la compañía de Genoveva Martínez y Francisco Moya. En 1931 la compañía de Luis Bori y Ofelia Aragón. También hablan del ventrílocuo ojivale. Como estamos viendo, hay mucha variedad de estilos, de artistas, de todo un poco, como es normal en un pueblo pequeño como era Cieza en aquellos tiempos. En 1833 viene la compañía de zarzuela de José María
Tena, que es un compositor, y entre otros artistas viene el principal, el Marco Redondo, que es un barítono, además por lo visto con un amplio registro, que le permitía incluso hacer papeles de tenor, además con unas muy buenas dotes interpretativas. Y interpretan, por ejemplo, el Cantar del Arriero y Katiuska. En 1934 viene la compañía de Luis Peña y J. Rivera con El Divino Impaciente, y otra vez la compañía El Vendrell con Luisa Fernanda. La información teatral que tenemos de Cieza no es muy abundante, porque la prensa de la época se interesa más por las grandes ciudades y por los pueblos pues no tanto. Pero a pesar de eso, encontramos artistas que vienen, o sea, que nos hemos enterado por otras fuentes. Y una de ellas hemos tenido la suerte de encontrar que don Ramón María Capdevila, que fue cronista de Cieza, bibliotecario y archivero del ayuntamiento, poeta, periodista, de hecho fue editor y director de diversos periódicos locales y escribió una historia de Cieza, pues don Ramón María Capdevila era muy aficionado al teatro y entre los años 1920 y 1924 se dedicó a coleccionar firmas de los artistas que vinieron a Cieza, tanto al Teatro Borràs como al Galindo. Y por ese libro de firmas sabemos que los años 20 del siglo XX, vinieron a los teatros de Cieza canzonetistas, cancionistas o cupletistas, que era la forma de cómo llamaban a las tonadilleras de la época, y bailarinas, porque al final hacían un poco de todo estas personas, no estaban muy especializados, incluso aunque cantaran cuplés, pero también cantaban aires regionales, cantaban jota, flamenco. Entonces tuvimos aquí a artistas como Adela López, Luisita Quirós, que es así que más o menos estaba especializado en el baile, Conchita Dorado, Consuelito Bravo, que también es una artista y que venía acompañada de otras artistas, el dueto de Lita Selvi, Eloísa Lluarter, que venía también acompañada con Luz Imperio, la Quijano, Nanín, que lo mismo interpretaba números humorísticos que bailes flamencos, en fin. Juanita Saeta, la Tempranica, que aunque en muchos lugares aparece como jotera aragonesa, pero también interpreta a otro tipo de cantos regionales. También viene Nené, que es una cupletista pero cómica, o Paquita López, que tenía un repertorio pues, bastante amplio, que lo mismo la vemos aquí vestida como de la época de María Antonieta, que luego pues, con otro tipo de atuendos. En la publicidad que se encuentra en todas ellas, inciden mucho en que los espectáculos son de buen gusto. Quizá para distinguirse de lo que se llamaba género ínfimo, que lo único que pretendía era pues, tener letras provocativas o enseñar más de lo que en aquella época estaban acostumbrados, etc. Luego también estuvieron aquí en Cieza humoristas como Pusinet, aquí vemos en la revista está como pone el humorista que huye de la muerte, y la familia Esteso, que era una familia pues, muy especial. Luis Esteso, su mujer Polonia Herrero, que la tenía como sobrenombre la Cibeles, y su hijita Luisita Esteso, digo hijita porque empezó muy niña a interpretar en el teatro. Estuvieron de nuevo en 1923 en Cieza. No sabemos porque en la mayoría de firmas no ponen si estuvieron en el Borràs o en el Galindo. Pues sabemos que estuvieron en 1923. Luis Esteso y López de Haro nació en San Clemente, en Cuenca, en 1881 y falleció en Madrid en 1928. Fue actor, comediógrafo, humorista, escritor. El público de Cartagena le puso como sobrenombre el rey del hambre y la risa y escribió más de 30 libros de humor, libros de poesía, novelas, más de 50 obras de teatro, memorias. Escribió incluso letras para cuplés, alguna zarzuela. Era un gran erudito y bibliófilo que incluso a su costa publicó libros de clásicos españoles.
practicó la improvisación y los duetos cómicos con su mujer, que la poca información que hemos podido obtener de la mujer es eso, siempre en relación con él. Llegó a escribir unos 6.000 libros, incluso en la prensa se anunciaba como que los vendía a otros humoristas para sus chistes, pues como ahora una persona puede vender derechos de autor o esas cosas, ¿no? Luisita Esteso, que según la Enciclopedia del Cine Español nació en Murcia en 1906 y falleció en Madrid en 1986, según la Wikipedia nació en Valencia, o sea que no lo sabemos cuál de los dos. Me inclino más por pensar que la Enciclopedia del Cine Español está mejor enterada del asunto. Bueno, pero en cualquier caso era una actriz cómica, vedette, cupletista. Debutó a los 8 años en el Cine Brillante de Cartagena. Sobre todo interpretaba cuplés, pero dándoles un aire humorístico. Además, cuentan las crónicas que no le hacía falta disfraces ni hacer gestos muy exagerados, que era una persona que tenía lo que llamaban la vis cómica, pero vamos, una vis cómica muy importante. Llegó a actuar en el Folies Bergère de París. Y a la muerte de su padre, que murió, como hemos visto, muy pocos años después de venir a Cieza, en esta ocasión, empezó ella a dirigir la compañía. También hizo giras por Argentina y tuvo grandes triunfos allí y fue socia fundadora de la Asociación de Artistas de Variedades y de Circo. Y ella, por lo visto, llevó la voz cantante en aquellas reuniones y fue la primera que propuso prohibir el alterne de las artistas en los clubs, en los cabarets. Y una serie de mejoras laborales, como al día de mañana pues tener una pensión o tener una defensa ante los abusos de los empresarios, en fin, que cómo sería su actuación, que enseguida grandes artistas del momento se adhirieron a la asociación y fue un gran éxito. Y ya en los últimos años también actuó en el cine. Otro grupo que aparece por aquí es el Trío Navarro, que por lo que vemos en las fotos, porque en la firma solamente pone que se niegan a poner nada, simplemente la firma y ya está, pues es un espectáculo de capotes, palillos y panderetas. A pesar del nombre, pues no sé, parece más andaluz que otra cosa. E incluso van 2 mujeres y un hombre, y el hombre lleva un capote, una montera de torero. Aparte de los espectáculos de canciones y de teatro y tal, tuvimos por aquí a Fassmann. Fassmann es un mentalista que se llamaba José Mir Rocafort, que nació en Sort en 1909 y falleció en Barcelona en 1991. Fue un hipnotizador, mentalista y parapsicólogo. En sus primeros años se dedicó al espectáculo, incluso llegó a estar muchos años en América con mucho éxito y al final terminó montando una academia para aprender el control mental. O sea que, por ejemplo, consiguió gente que era alérgica a los sedantes poderlos sugestionar para que los pudieran operar, porque no les podían poner no les podían poner anestesia. También nos llegó por aquí, bueno, este es Fassmann, también nos llegó por aquí un telépata que se llamaba Ruiset Aribel. Es muy exótico vestido, parece como chino, no sé, con unas casacas y unas historias. También tuvimos por aquí actores como Menandro Carmona, Manrique Gil, Leandro Alpuente. Menandro Carmona es más cómico, pero Manrique Gil y Leandro Alpuente, pues sobre todo Manrique Gil era más serio, de un tipo de teatro más formal. Luego, una de las figuras más importantes que hemos tenido por aquí por Cieza fue Carmen Cobeña. Esta actriz, que nació en Madrid en 1869, falleció en Madrid también en 1963. Debuta en Toledo en 1890 con la obra Echar la llave, de Echegaray, con la compañía de Rafael Calvo, quien fue su maestro junto a Antonio Vico. Es una mujer que supo evolucionar desde la forma de actuar del siglo XIX, que era como más histriónica, más exagerada en los gestos, como declamando, pues ya pasar a una manera más naturalista de interpretar. Obtuvo grandes éxitos en la compañía de María Guerrero y Fernando Díaz de Mendoza, pero ya luego ella montó su propia compañía. Representó obras de Galdós, de Benavente, como por ejemplo Casandra, de Galdós, y llegó a ser la primera actriz en el teatro español. Se casó con el escultor y dramaturgo Federico Oliver
y en 1926 se retiró con una comedia de los Álvarez Quintero en la que actuó con su hija Carmita. Carmen Oliver Cobeña también estuvo por aquí con su madre. Nació en 1905 y falleció en el mismo lugar en 1991. Debutó con La boba discreta de Lope de Vega. Tuvo bastante éxito, pero como se retiró muy joven, al casarse con Luis de Armiñán, dejó las tablas. Porque si no te casabas con alguien del mundo del espectáculo, parecía... O sea, que no se veía bien. Bueno, si eras del mundo del espectáculo, pues no pasaba nada. Pero esta mujer se casó con Luis de Armiñán, que llegó a ser gobernador civil en varias provincias de España durante la República. Y, en fin, era una familia que no era del mundo del espectáculo y no veía bien que esta mujer siguiera. De todas formas, ya al final de la guerra, incluso después, volvió a actuar de forma ocasional y obtuvo un gran éxito en la película Eugenia de Montijo. Carmen Oliver Cobeña era madre de Jaime de Armiñán, que es un novelista, autor teatral, director y guionista de cine, fue Goya de Honor en el 2014 y director de películas como Mi querida señorita y El nido, y de series de televisión como Juncal, Tres eran tres o Historias de la frivolidad, que algunas de ellas pues ya nos pillan un poco lejos porque Historia de la frivolidad era yo muy niña cuando se hizo. Otra de las grandes sorpresas del libro este de firmas es Tania Mexicán. Tania Mexicán es una artista nacida en Toledo. No sabemos en qué año porque ella hizo todo lo posible porque no se supiera. Y sabemos que ya con 18 años tenía compañía propia. Ya había algo de antecedentes en su familia. Una de sus hermanas, la Luciano, era artista. Y ella, en principio, empezó a actuar como la Lucianito o Tania Bisdi. Y se casó con Antonio Fernández Rodríguez, apodado Mexicán. Por eso de ahí toma el apellido artístico de su marido. Cuando ella viene aquí a Cieza ya se llama Tania Mexicán. Con la trupe ibérica de Raquel Meyer fue a París, después a Buenos Aires, a Brasil, a Uruguay. Y de vuelta a Buenos Aires, la trupe ibérica ya se dispersa. Ella se separa del marido, se queda en Buenos Aires y alguien, bueno, su guitarrista Mario Pardo, le sugiere cantar tangos. Y es tal el éxito que ella llegó a ser considerada una de las mejores intérpretes del tango allí en Argentina. Conoció a Enrique Santos Discépolo, que es un compositor, músico, dramaturgo, cineasta, que fue pareja de ella hasta que murió él. Y suyos son tangos tan inmortales como Gira Gira o Cambalache. Tania fue de las primeras mujeres en interpretar tangos, que era un género prácticamente en ese momento interpretado por hombres. Y llegó a ser un mito del tango. Recibió los títulos de Ciudadana Ilustre de Buenos Aires en 1989, Personalidad Emérita de la Cultura Argentina en 1998 y en España recibió la Orden de Isabel la Católica en 1993. Trabajó hasta su muerte como actriz y cantante, que suponemos que debió ser casi a los 100 años, porque aunque ella se quitara años, pero vamos, si no tenía los 100 años le debía faltar poco. Otra de las artistas que viene por aquí es Dora la Cordobesita. Dolores Castro Ruiz, también llamada La Niña, nació en 1902 en Córdoba y falleció en Sevilla en 1967. Debutó en el Salón Ramírez, presentada por Amalia Molina. Actuó en los principales teatros de Andalucía, también en Bilbao, en Barcelona, en Madrid. En espectáculos como, por ejemplo, Lo mejor de Córdoba. Se hizo famosa por interpretar toreo de salón. En sus espectáculos hacía pases de toreo e hizo populares canciones como La Rosa de los Calés, Cruz de Mayo cordobesa, Yunque y Martillo o Nativa de Faraón. Fue una de las principales tonadilleras de los años 20 en España y en aquellos años conoció a Romero de Torres, que la tomó como modelo en cuadros como A la espalda de la guitarra o, por ejemplo, en un cuadro que se le hizo por encargo para hacer el logotipo de la Isla Cordobesa, que sigue llevándolo. O sea, la imagen, aunque la hayan cambiado un poco, pero la imagen de la Isla Cordobesa sigue siendo de Dora la Cordobesita. Y al igual que Carmen Oliver, en 1927 se casa con el torero Manuel Jiménez Moreno Chicuelo y abandona las tablas. Pero esta abandonó en pleno éxito, pero ya no volvió a interpretar. Y digamos que la joya de la corona es Enrique Borràs. Nacido en Badalona en 1863 y fallecido en Barcelona en 1957. Empezó a actuar de manera profesional junto a Antonio Vico. Después entra en la compañía del Romea de Barcelona. Posiblemente el Teatro Borràs de Cieza
se le ponga a raíz de que él venga por aquí a actuar, porque posiblemente el Salón Azul y el Borràs sean el mismo teatro y en un momento dado le cambie, porque sigue siendo el mismo empresario, Jerónimo Salmerón, el que lleva las dos salas, y sabemos que las dos estaban en el Paseo. El Borràs sabemos dónde estaba, la del Salón Azul no, pero posiblemente fuera al mismo lado. Entonces, posiblemente se le ponga a Enrique Borràs por eso, porque estuvo aquí. En 1904 sabemos que se traslada a Madrid y llega a hacer 40 funciones en catalán con gran éxito de público en el Teatro de la Comedia, para que veamos que tampoco ha sido tan raro que la gente hablara catalán fuera de Cataluña. Trabajó con María Guerrero y con Rosario Pino, dos de las actrices más importantes de la época, tanto por lo menos con Rosario Pino en América, en María Guerrero al menos en España. Y fue intérprete de clásicos como El alcalde de Zalamea, Terra Baixa, Don Álvaro, La fuerza del Sino, etc. Creo que también El Tenorio. No sabemos qué obra representó en Cieza, pero sabemos que en el año que estuvo aquí, 1923, actuó en otros teatros con El bandido de la Sierra. Posiblemente fuera la misma obra con la que vino aquí a Cieza. Llegó a formar compañía con Margarita Xirgu y está considerado el actor español más importante de la primera mitad del siglo XX. Luego tenemos una pequeña muestra en este libro de firmas de artistas extranjeros. Uno de ellos es la troupe Osorio Sercolís, que la firman dos personas de la troupe. Uno firma en francés y el otro en portugués, la dedicatoria que le hace. Y también tenemos la troupe Portugalia, que sabemos de ella, que salió de Lisboa para hacer una tournée por España y Marruecos. De hecho, en una nota de prensa titulan O fado en terras de España en Marruecos, de Lisboa a Alcácer Quibir, donde dicen que van a representar cuadro das nosas beiras, do Miño, do Coimbra, do Algarve. La compañía sabemos que en el momento de salir de Portugal está formada por María Laura Soares, María Alves, Aurora del Encastre, Augusto Soares, Manuel Josa, José de Moraes y Dalina López, Domingo Costa y Elvira Costa. Sabemos que estaban patrocinados por la Sociedad de Propaganda de Portugal, que es una sociedad pionera en su época. Se forma con gente de la élite local de Lisboa en 1906 y su finalidad era expandir la cultura portuguesa, proteger monumentos históricos, una mejora en general de la cultura. El empresario es Augusto Gómez y el director artístico sabemos que era Augusto Soares. Pues bien, una cosa importante que he visto en todo el tiempo que he estado investigando es que el mundo del teatro desde finales del siglo XIX ya levantaba unas pasiones tremendas. De hecho, he llegado a ver cómo unos autores decían que muchas de estas artistas eran como influencers. De hecho, he visto una fotografía de Carmen Cobeña representando a la firma GAL de cosméticos. O Tania Mexicán decía de ella misma que ella en sus tiempos fue como Madonna, porque llegó a conocerla, claro, se murió muy, muy mayor. Y era tal el fervor que había por el mundo del espectáculo que sabemos que en un momento dado el Fernández Caballero, el compositor murciano, pasa con el tren por Cieza, para el tren y ahí tiene una comitiva de gente esperándolo, tiene que salir del tren para saludar, o sea, es una cosa ya tremenda, o sea, que no es una cosa de ahora. Y ya para terminar, decir, aunque se salga de fecha, que el último teatro que abrió sus puertas en Cieza fue el Capitol en 1955, pero eso ya eran otros tiempos y es otra historia.